Bienvenidos, bienvenidas a este programa que empieza en este instante, que se llama Ayamonteando. Un programa en el que les contamos las historias, anécdotas, leyendas, hablamos de cultura, del patrimonio de Ayamonte. Un programa en el que colaboran nuestros compañeros y compañeras que pertenecen a la Asociación de Guías Turísticos de Huelva, AGIP. Está tanto Verónica como Gabriela y Antonio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las construcciones militares que se realizaron aquí en Ayamonte para defender Ayamonte, y también vamos a mencionar algunas de las portuguesas. Les invitamos a que se queden con nosotros y ahora vamos a contarles los contenidos del programa. Por ejemplo, Verónica, ¿de qué vas a hablar en este programa? Pues mira, en este programa voy a hablar de las Torres Almenara. De esa figura que tenemos todos muy presente cuando vamos a la playa. Muchas playas tienen, digamos, dentro de su entorno torres de vigilancia, antiguas torres de vigilancia, y en este caso pues vamos a ver la Torre de Canela, una de las que estaban ubicadas aquí en Ayamonte. Antonio, cuéntanos qué vamos a ver. Pues conmigo vamos a empezar la ruta que seguiremos de norte a sur en el río, a través de las 4 construcciones que podemos destacar, entre las que hubo las más importantes en la defensa, como has comentado previamente. Y como ya el castillo, nuestra compañera Verónica nos lo interpretó en programas anteriores, yo voy a comenzar en la batería de Buscarruidos, además en el entorno en el que ahora mismo estamos. Después seguiremos por el famoso baluarte de las Angustias, donde mismo tenemos la parroquia de las Angustias, antes de seguir ya hasta el final, que como decía Verónica, era ella, la Torre Almenara. Así que a mí me corresponde Buscarruidos y las Angustias. Bueno, nuestra compañera Gaby hará una intervención, cuéntanos, en inglés, ¿verdad? Sí, porque aquí viven mucha gente de toda Europa, el idioma internacional es el inglés, entonces voy a dar un resumen en inglés para que se enteren también de los monumentos de Ayamonte. Pues bien, este es el equipo de Ayamonteando, aquí les tienen, iniciamos el programa de hoy de esas construcciones militares. Hemos hablado en numerosas ocasiones ya, en todos los Ayamonteando que tenemos a nuestras espaldas, de este río que tengo yo ahora mismo a la mía, el famosísimo río Guadiana, el cuarto, como hemos dicho en alguna ocasión, de la península ibérica en cuanto a dimensiones. Un río que lo tenemos de manera familiar desde que nos conocemos como frontera con Portugal, con el vecino país. Sin embargo, mirad, nunca ha sido, o no desde siempre, esa es la palabra, no desde siempre ha sido frontera con Portugal. De hecho, ni romanos, ni árabes, ninguna de las civilizaciones antiguas lo tuvo como tal. Tendríamos que esperar a la firma del Tratado de Badajoz en 1267 por Alfonso X de Castilla, el Sabio, con Alfonso III de Portugal, que cuando se sientan a firmar el Tratado de Badajoz ya lo establecen como frontera entre sus reinos, como decíamos, segunda mitad del 13, y a partir de ahí sí, ya empieza el río a establecerse o a ser frontera entre dos naciones. Obviamente, como ya se conoce, entre España y Portugal no siempre ha habido buena relación, de tal manera que tanto uno como otro tuvieron que edificar, hacer construcciones militares para salvar sus correspondientes dominios, sus correspondientes reinos. En estos programas Ayamonteando hemos hablado, por ejemplo, recuerdo el primero de la villa, largo y tendido sobre el castillo de Ayamonte, donde está actualmente el Parador Nacional de Turismo, y ese era el punto más al norte de las edificaciones o de las construcciones militares que tenemos en el lado ayamontino. Tenemos algunas más, y en el programa de hoy vamos a realizar una ruta
desde esa de arriba, aunque ya la conocemos, por tanto empezamos en esta, en la segunda, llamada de buscarruidos, baluarte, o batería de buscarruidos. Seguiremos por las Angustias y terminaremos en la Torre Almenara de Canela. La Torre Almenara tuvo un uso diferente en un principio, fue solamente una torre vigía, las demás sí estaban un poco más preparadas para la artillería, para lo que sería la pelea. Mirad, no solo se producen guerras entre España y Portugal, desencuentros entre ambos países, cuando la guerra de restauración portuguesa, las famosas guerras hispano-lusas. Recordemos que desde 1580 hasta 1640 teníamos la unión peninsular gracias a los reyes filipinos, pero a partir de 1640 es cuando Portugal va a buscar su independencia, declarando la guerra, por tanto, a España, y se producirá durante 28 años. No solo en ese contexto hay desencuentros, también podríamos buscar una fecha posterior, que sería la conocida como Guerra de los 7 años, ya estamos en el siglo XVIII, y que no fue ni más ni menos que un conflicto a nivel internacional por la supremacía colonial en el norte de América y en la India, y que van a librar esa batalla sobre todo Francia contra Gran Bretaña. Como decíamos, a nivel internacional el resto de países se van a ir aliando a un bando o al otro, de tal forma que Portugal se une al lado de Gran Bretaña, mientras que España se une al lado francés. Esa guerra de los 7 años comienza en 1756, terminaría 7 años después, y solo el primer año es cuando se produce un enfrentamiento más cercano entre España y Portugal. La llamaron la Guerra Fantástica, al menos los portugueses la conocen como tal, porque realmente nunca se produjo una batalla fuerte, sino que todo fue una guerra de guerrillas que evitó males mayores. En esos contextos de guerra, tanto las del siglo XVII como las del siglo XVIII, como decíamos, aquí encontramos uno de esos edificios o de esas construcciones para luchar contra ella, llamada de buscarruidos. Por cierto, ¿sabéis qué es un buscarruido? No es ni más ni menos que una pequeña embarcación que en una flota mayor va por delante, digamos, de avanzadilla, explorando el terreno. En aquella batería de buscarruidos, que se situaba, como estamos comprobando, en una zona alta desde la que se domina directamente Castromarín, también estaba enfrentada contra otra batería, otro baluarte que estaba en el lado portugués igualmente, llamado de Carrasqueira. Tenemos que anotar que cada una de las que hoy visitaremos en Ayamonte se enfrentaba directamente con alguna del lado portugués, en concreto esta de buscarruidos contra Carrasqueira. Y esta de buscarruidos en esta zona elevada, aparte de los restos arqueológicos que quedan abajo, muy cerquita del río, tenemos este triángulo tan curioso al que damos el nombre de bonete. ¿Qué era un bonete? Simplemente, además, vemos cómo es pequeño, simplemente un espacio para soldados, habitualmente con forma o bien de estrella o bien de triángulo, unos ángulos muy marcados, y como digo, es lo poquito que queda de buscarruidos y es el primer punto de nuestra ruta. Pero tenemos mucho más. Vamos a seguir hacia el sur y la siguiente parada, uno que los ayamontinos y la gente de fuera también suele ver más a menudo, ya que sí está en el actual centro de la ciudad. Vamos al baluarte de las Angustias. Si previamente decíamos que el castillo en su día se enfrentaba directamente al otro castillo de Castromarín, y también decíamos que la batería de buscarruidos se enfrentaba aproximadamente a la altura del baluarte de Carrasqueira, en el lado de Castromarín también en Portugal, en el sitio en el que nos encontramos ahora mismo, en el centro de Ayamonte, encontramos el baluarte de las Angustias, que se enfrenta aproximadamente a otro que existió en el lado de Vilarreal de Santo Antonio y que se llamó de Piñeiro, la batería de Piñeiro. Hay algunos más abajo que comentaremos cuando estemos enfrentados en la Torre de Canela, que es nuestro último punto. Esto que tengo detrás es el único lienzo
que queda de muralla, de aquel baluarte que se conserva y además está declarado como bien de interés cultural y se puede ver así, o al menos está sacado a la luz desde el derribo de un edificio en el año de 1996. Nos muestra cómo era ese baluarte. Técnica constructiva, utilizando básicamente lo que sería la laja, ese tipo de piedra que encontramos tan fácilmente en el valle del río Guadiana, unida toda ella con argamasa, que es un tipo de mortero realizado a base de cal, arena y agua, y utilizando también los ladrillos, como estamos comprobando, en esos elementos que tenemos arriba del todo y que popularmente todo el mundo llama almenas. Ahora os voy a explicar que realmente eso no es una almena. Son muros que tienen aproximadamente unos 4 metros de altura, desde finales aproximadamente del siglo XVI, que es cuando además se construye también la iglesia que tiene dentro, la iglesia a la que cobijaba de manera circundante, la iglesia de las Angustias. Pero para rematar los muros, yo os decía hace un momentito que casi todo el mundo llamamos a esa cosa, cuando dibujamos un castillo, cuando somos pequeñitos y hacemos un dibujo de un castillo, decimos las almenas del castillo, donde el soldado, donde el guarda, donde el militar se refugia y luego dispara la saeta o lo que fuera. El conjunto sí es cierto que se llama almenado, pero la parte de piedra, en este caso de ladrillo, se llama realmente merlón, conjunto de merlones. ¿Qué es la almena? La almena es el vano, el hueco donde no hay nada, donde nos asomamos para disparar. Por tanto, un almenado en este caso creo que eran unas 4 almenas, 5 merlones, lo que se tiene visto, donde se ubicarían tanto los soldados como los propios cañones, de hecho también se las conoce como cañoneras, y que, como digo, desde 1996 está declarado bien de interés cultural. Existe otra parte por detrás, no todo está recuperado, de momento, gracias a aquella intervención y a su declaración como BIC, sí. Y en este paseíto encontramos también una figura a la cual le tenemos también los guías de turismo cierto aprecio, porque habla de uno de los protagonistas de la historia de Ayamonte, que si bien no lo vamos a tener como protagonista de la defensa contra Portugal, sí hacemos mención a él cuando hablamos de lo que es el marquesado de Ayamonte, ya que Francisco Manuel Silvestre de Guzmán y Zúñiga fue el 6º marqués, el más conocido quizá en la historia antigua de Ayamonte de todo el conjunto de marqueses, porque fue decapitado debido a que participó activamente en la conocida como Conjura de Andalucía. 6º o 5º, hay historiadores que le dan incluso el número 5 de orden. Escultura que realizara en época moderna mi amigo y gran artista José María Martín, escultor que sigue todavía afortunadamente dejándonos obras interesantes en la localidad de Ayamonte, pero se merece todo un programa el marquesado, quizá en un futuro podamos dedicarnos un poquito a él. Esos marqueses de Ayamonte fueron también los responsables, y así enlazamos a ese edificio que hay detrás del baluarte, responsables de la fundación de la que es la parroquia mayor o la más importante que a día de hoy tenemos en Ayamonte. Hemos analizado en varios programas anteriores cómo Ayamonte nace realmente en el barrio de la Villa. Decíamos también en uno de aquellos programas que la parroquia del Salvador es la primera, la más antigua, y que cuando la villa ya se va escapando de sus fronteras, el pueblo llano va buscando la suavidad del río Guadiana, el puerto, lo que le da de comer, todo lo que sería la salida hacia el mar. Ya se formaría en la época posterior al descubrimiento de América el barrio de la Ribera, y por tanto un barrio que tomaría fuerza comercial. Los indianos también, hemos hablado mucho de ellos, colaboraron para que todo esto fuera posible en este entorno, y los marqueses ordenan la fundación finales del 16 de la iglesia de las Angustias. De hecho, su construcción comenzó en el año de 1576, creo recordar, en estilo mudéjar. Hoy obviamente es más grande de como pudo ser en un principio, una iglesia pequeñita, mudéjar. Hoy tenemos una iglesia que ya incluso, aunque dentro del estilo mudéjar, va buscando el renacimiento, y que podemos dedicar también mucho más tiempo a ella. Por tanto, creo que nos vamos a quedar quizá con 2 anécdotas, con 2 leyendas de momento, para ir abriendo boca a una posible futura explicación mayor de la iglesia de las Angustias. 2 leyendas, una de ellas nos habla de la aparición de la Virgen de las Angustias. Obviamente, cuando hablamos de apariciones marianas en la Baja Andalucía, estamos hablando de leyendas que se
escribieron mayormente en el siglo XVIII, casi todas ellas, haciendo alusión a hechos ocurridos en la época posterior a la Reconquista cristiana, con idea de afianzar ese nuevo credo, esa nueva fe. Esta nos cuenta que unos marineros de aquí de Ayamonte, los hermanos Coritos, encuentran la imagen pescando en el río Guadiana, en los esteros que tendríamos en el lado de Castromarín, por tanto, Portugal. Cuando la traen, los portugueses, enterados del hallazgo, la reclaman, y cuando se intenta cruzar en barco, tengamos presente que el puente que conocemos no es ni más ni menos que del año 91, muy reciente, se intenta cruzar en barco con la mala fortuna de que una tempestad lo impide. Una vez, un segundo intento, otra vez, que la Virgen se quiere quedar aquí. Por tanto, esa es la primera leyenda que tenemos asociada a la aparición de la Virgen de las Angustias. Tenemos una segunda que nos habla de lo que sería la edificación del templo en sí. No encontrándose vigas de madera lo suficientemente grandes para poder hacer esta construcción, dicen que a puerto llegaría un barco comandado por 3 personas, 3 hombres que voluntariamente, de forma piadosa, regalaron esas piezas que casualmente encajaban y eran del tamaño adecuado. Cuando se les va a pagar, estos hombres ya no estaban en puerto, se habían ido, y lo único que se conoce de ellos eran sus nombres: Miguel, Rafael y Gabriel, que casualmente coinciden con los nombres de los 3 arcángeles. Esta es la raya, esta es la frontera, y aunque venimos haciendo sobre todo mención a las fortificaciones del lado español, también venimos nombrando las fortificaciones del lado portugués. Mira, si miramos a la otra orilla, encontraríamos todo lo que se conoce como Sapal de Castromarín y Vilarreal de Santo Antonio, paraje natural, además creo que fue el primero o de los primeros en ser protegidos en Portugal, y en torno a ese sapal, a esa marisma, encontraríamos los restos de las fortificaciones que, igual que vemos en Ayamonte, existieron en aquel lado. En unos casos se mantienen algunos restos, en otros casos han desaparecido por completo. De norte a sur, enfrentado, como decíamos al inicio del programa, con el castillo de Ayamonte, encontramos 2 fortalezas en Castromarín. La más antigua, aproximadamente de época medieval, siglo XV, XIV, XV, encontraríamos en color un poquito más oscuro, ese famoso castillo de Castromarín. Ese que, según la leyenda, decíamos también en un programa, en la villa, que estaba unido con el de Ayamonte mediante el famoso túnel del Boquerón, pero que decíamos que no era más que leyenda. Un poquito más al sur, también en la misma ciudad de Castromarín, encontramos otro con un color un poquito más claro, es una fortaleza ya posterior, ya de época más moderna. Y si siguiéramos un poquito más abajo, encontraríamos ya, mucho más metido en la actual marisma, el que se enfrentaba directamente con las Angustias. Se trataría el de Carrasqueira. De hecho, hay un estero por allí que se conoce como estero de Carrasqueira. Seguiríamos un pelín más abajo, ya entraríamos en lo que a día de hoy conocemos como ya el entorno urbano de Vilarreal de Santo Antonio. Encontraríamos también el baluarte de Piñeiro, y ese Piñeiro se enfrentaba ya más directamente con la Torre Canela, de la cual nos hablará nuestra compañera Verónica en breve. Después de Piñeiro ya tendríamos Ponta da Areia, Medo Alto, son otras también que, como digo, se enfrentan más hacia el sur, hacia la Torre de Canela. Medo Alto, que significa algo así como Medo es una duna, una montaña, duna alta, estaría ya dentro de Vilarreal de Santo Antonio, a la altura aproximadamente de la antigua aduana, y Ponta da Areia es la última de todo, ya en la misma punta, en el arranque, de hecho, en el principio del espigón de Vilarreal de Santo Antonio, donde recientemente han construido un complejo hotelero, bueno, parte de un complejo hotelero, y ahí sí queda todavía un pequeñito muro que da de cara al agua, y de hecho nos podemos bañar en una pequeñita playa fluvial a pocos metros de esas piedras que quedan de ese lado portugués, de Ponta da Areia. En el siglo XVI se construye toda una serie de torres almenaras del estilo de la Torre de Canela, que está aquí a mis espaldas, diseminadas a lo largo de las costas de Huelva, formando parte de un sistema defensivo que se ve totalmente indispensable a partir del momento que empiezan a llegar ataques de piratas. Evidentemente, la defensa de la costa fue una prioridad desde tiempos antiguos, cuando ya se entendió su importancia estratégica. Así que, bueno, se pueden encontrar antiguas fortificaciones
de las que incluso hay muy pocos restos arqueológicos en épocas antiguas, y luego más adelante pequeñas fortificaciones construidas sobre esos restos por los árabes, y más o menos van a ser el emplazamiento de las actuales torres almenaras, que a partir de este siglo XVI y bajo el mandato de Felipe II empiezan a construirse. Su función era sobre todo una función de vigilancia, una función de advertir también a la población de la llegada de esos piratas, de los ataques de piratas, para que por un lado pusiesen digamos a buen recaudo a mujeres, niños y ancianos, y que los hombres, aún no siendo soldados, no formando parte de las tropas, tuvieran también que ponerse en estado de batalla, puesto que así lo obligaba el señor. Tenían que ofrecerse como soldados para la defensa costera, bajo multa en el caso de que no cumpliesen con esa premisa de unos 5.000 maravedíes, que no era tontería en esa época, era una suma bastante importante. ¿Cómo estas torres almenaras advertían a la población? Pues están culminadas por una plataforma en la cual se quemaba un fuego, de forma que de noche se veían las llamas y de día las ahumadas. El humo también servía de señal para advertir de estas situaciones de peligro. El problema que tuvieron estas torres almenaras a lo largo de la historia fue un problema sobre todo de mantenimiento, porque solo se ponían en estado de batalla cuando eran absolutamente necesarias. Es decir, que en los periodos en los cuales empieza a haber menos conflictos o se disminuyen, digamos, los ataques de piratas, las torres se empiezan a quedar en un estado de abandono. De hecho, hay muy pocas hoy en día que estén en pie. Esta torre de Canela que vemos detrás de mí es un caso diferente, pero las demás, las que todavía persisten, normalmente no han sido restauradas, como es el caso de la torre almenara de Canela. Para la financiación de estas torres se llega incluso a crear un impuesto sobre el pescado para financiar el mantenimiento de la torre. Tampoco es que hubiese un gran personal aquí actuando, porque normalmente había 2 vigías que servían al mismo tiempo de artilleros. Por lo tanto, tampoco es que hubiese que invertir mucho en personal, pero claro, sí llevaban un mantenimiento que era necesario a lo largo de los siglos para poder estar frente a un edificio en estado de uso. Muchos de estas torres almenaras les va a pasar como a los castillos, porque se va a crear primero un sistema formado por castillos militares, fortalezas, y luego para refuerzo de ese sistema se añaden las torres almenaras. Por lo tanto, el destino de la torre almenara va estrechamente ligado también al destino de los castillos, como el castillo de Ayamonte, del que hemos hablado ya en anteriores programas. Se abandona prácticamente el uso en el siglo XVIII porque los ataques de piratas desaparecen prácticamente de golpe. Deja de haber ataques de piratas, dejan de existir esas guerras, esos conflictos en los cuales las torres podían tener un papel interesante, y ya las torres se van abandonando. Curiosamente, las torres almenaras que se encuentran en la zona oriental, es decir, la zona que va desde Huelva capital hasta la desembocadura del Guadalquivir, se han ido deteriorando debido sobre todo al efecto del océano, al socavamiento provocado por las mareas, por ejemplo, y sin embargo las torres que se encontraban en la costa occidental, es decir, desde Huelva hasta el Guadiana, al revés, se han alejado de la costa debido a la colmatación de la marisma. Y las torres como esta misma, si vemos la distancia que existe desde la torre almenara de Canela hasta el océano, es bastante considerable, debido a esa colmatación de la marisma. Por lo tanto, las circunstancias de unas y otras han sido completamente diferentes. Esta torre almenara de Canela en particular es la más grande de todas las que se construyen en la costa onubense. Es una torre del tipo torre artillada, esa es la denominación, digamos, de este tipo de torres.
y como veis tiene la entrada en alto. Arriba de esa escalera encontramos la puerta de acceso. ¿Por qué se construía el acceso a la torre de esta manera? Pues era una cuestión de defensa. Si eran atacados, podían refugiarse en el interior, tirar abajo la escalera y así evitar la entrada de los enemigos dentro del propio recinto. En el interior de esta torre existen dos cámaras separadas por una cúpula, una cámara superior que tiene acceso a la inferior por un pasillo, y desde esa cámara superior una escalera de caracol que lleva hasta la azotea. Se accede a la azotea a través de una garita y ya tenemos esa explanada, ese tope del edificio, que es donde se creaba la almenara, el fuego, ya que la torre tiene su nombre, debe su nombre a ese fuego que se prendía en lo alto para advertir a la población de la llegada de piratas. Esta torre ha sido restaurada a partir de 2009. Se crea, digamos, un proyecto de restauración para poder ponerla, digamos, a la vista de todos tal como era entonces, y es la única realmente que está en un estado de conservación casi perfecto, podríamos decir, en relación con las otras torres que se han perdido definitivamente. La torre se puede visitar, tiene un horario de visita que hay que consultar en el ayuntamiento, y vale la pena entender profundamente cuál era la función y digamos la historia de esta torre, importante en todo ese sistema defensivo costero que tuvimos aquí. Pues vamos a despedir ya el programa, pero me gustaría que antes hablásemos con la presidenta de la Asociación de Guías Turísticos AGIP, que se llama Verónica Manaut, y este va a ser el último programa que hagamos esta temporada, pero Ayamonteando volverá próximamente en Wiju Televisión. Me gustaría que Verónica pues me contara pues qué le ha parecido la experiencia al grupo de AGIP. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de darnos visibilidad en los medios, en las redes y en Wiju Televisión. O sea, muy agradecidos a vosotros por esta oportunidad, y bueno, ha sido una experiencia estupenda. Hemos aprendido mucho, porque hay que decir que nuestro medio es diferente. Nosotros hablamos para un grupo de personas, no estamos limitados en el tiempo, lógicamente, bueno, relativamente, claro. Hablar frente a una cámara es diferente, ¿verdad? No es la misma sensación, pero creo que ha sido muy enriquecedor para nosotros. Hemos aprendido mucho, lo hemos pasado muy bien, ha sido muy divertido, y bueno, hemos podido interactuar también un poco más con la gente de una forma pues más gráfica, ¿no? más visual, vamos a decir mejor, que como lo solemos hacer normalmente, bueno, por redes sociales o dando un poquito noticias de lo que solemos hacer en nuestra vida cotidiana. Somos una asociación de guías turísticos aquí en Huelva, la única que hay como asociación, muy vocacionales todos, que adoramos nuestro trabajo y que adoramos la provincia de Huelva, y que hacemos visitas pues por toda la zona onubense, o de los más bonitos espacios de Huelva, pero también aquí enfrente, en el Algarve, que también conocemos muy bien y con el que tenemos una relación muy directa por proximidad. Y en fin, sobre todo reiterar eso, que ha sido una experiencia muy enriquecedora, que seguiremos un momento dado cuando nuestra situación laboral lo permita, porque es que ahora es que empieza nuestra temporada fuerte de trabajo, pero que nos quedamos con eso, con haberos conocido, a ti y a Fran y a todo el equipo, y muy contentos de haber participado en esta colaboración tan bonita. Pues muchísimas gracias, Verónica. Gracias a vosotros. Antonio, ven. Vamos a despedir, pero dinos cómo pueden contactar con la Asociación de Guías Turísticos de Huelva, por si hay alguien que quiere conocer algún lugar de la provincia de Huelva o quiere conocer Portugal. Dinos el contacto. El contacto más sencillo, buscando en internet, Google o cualquier otro buscador, Asociación de Guías de Huelva. Sí es cierto que con el nombre se va más rápido, agiphuelva.com es nuestra página web. Acabado en P.
acabado en Aguip, en P. En P de pato. Aguip Huelva. De todas maneras, como es un nombre un poco complicado, poniendo Asociación de Guías de Huelva, como somos la única de la provincia, no hay otra, pues va a salir inmediatamente. Asociación de Guías de Huelva. Y ya está, así nos encuentras la manera más rápida. Como bien decía Verónica, nosotros solemos hablar a grupos, hablar a personas, nueva experiencia en la cámara, que a mí me gustaría muchísimo que esta experiencia sirva para invitar a no solo la gente que nos puede ver como turista, sino a los propios habitantes de nuestras ciudades, en concreto ahora que estamos haciendo esto en Ayamonte, a los propios ayamontinos, para que redescubran siempre su tierra. Y vais a ver que es una experiencia muy bonita hacerlo en visitas cortas que tenemos. Además, ya digo, entrando en la página web se ve la programación, visitas abiertas a todo público en cualquier momento del año. Pues muchas gracias, Antonio, y vamos a hablar con Gabriela Ashman. Gabriela, ¿qué te ha parecido la experiencia? Pues muy interesante, muy bien, y como Verónica dijo, era algo nuevo, no es lo mismo hablar con el público directamente, sino con una cámara, pero muy enriquecedor. Muy bien, te ha salido muy bien la palabra. Pues Gabriela, ya para despedir vamos a escuchar a Gabriela un resumen en inglés para todos los que pues dominen esa lengua, pues que sepan de qué hemos hablado en el programa de hoy. Así que please pay attention because now Gabriela Ashman, she is going to do a summary on English. So here we are in front of the city wall, and the city wall is from the 16th century and has a very interesting story, because a couple of years ago we couldn't see that part of the city wall from the 16th century. It was a building here in front, and only in 1993 this building, a house, got demolished and it was exposed this wall. So the Council of Ayamonte and the Andalusian government decided to restore it, and it becomes a monument now. And why we needed a defensive wall in the 16th century? Well, just here we are next to the river Guadiana, the border to Portugal. There were always battles and war. And also we had a lot of pirates attacks from the Turkish, Berber pirates, and also the enemy galleons such as from Dutch or of English as well. So this defensive wall was very, very important. And it was connected to the parish church from Ayamonte, La Virgen de las Angustias, what we can see just there. This was connected. And also in time of peace, that city wall was important, because when the plague came, they could stop the people and had a control for the dealer or the person that wanted to come in. Next stop will be the Torre de Canela, also a defensive tower. So this behind me is an impressive watchtower of Isla Canela Ayamonte, and that building is from the 16th century. And again, in the 16th century, as I told before, there were a lot of pirate attacks. So this was built for defend the mouth of the River Guadiana. On the top of this tower there were a fire, and during the day they could see the fire, and in the night you could see the smoke. And with the fire and the smoke, they advised the people in town when the pirate attacks come. It was a nearly everyday problem for the people here living. So they had time to hide themselves, to protect the houses. The men had to defend the village. However, 150 years later, it lost its function because of the change of the marshland. This tower here was 3 kilometers, very close to the Atlantic, but the marshland changed here continuously, and so it lost its function really. This tower is one of the best preserved towers from whole Huelva, province Huelva. But you will find this type of towers all along from Andalusia. It got restored in 2006, around this,
And if you like, you can come and visit this tower. Find out the opening times in the tourism office. Thank you. We are finishing now for this season with the program, but please contact us by internet, Association of Tour Guides. We would love to go on with you. You can contact us. We do tours, Ayamonte, not only Ayamonte, the whole province, Portugal, and also Seville, Cordoba, whatever. So I hope we see us again. Thank you very much.